Marcos siempre había sido un hombre encantador, seguro de sí mismo y con un don para la seducción. Desde joven, había aprendido que con una sonrisa y las palabras adecuadas podía conseguir lo que quisiera. Era un hombre apuesto, con una mirada intensa y una personalidad magnética. Su vida siempre estuvo rodeada de mujeres, y su matrimonio con Elena no había cambiado ese hábito. Desde el principio, su relación había sido desigual. Elena era una mujer dulce y comprensiva, alguien que amaba con todo su corazón y creía en la lealtad. Para ella, el matrimonio significaba compromiso, respeto y construcción mutua. Para Marcos, era solo un vínculo social, una manera de asegurar estabilidad sin renunciar a su libertad. Durante los primeros años de casados, Elena intentó justificar su frialdad, su falta de atención y las constantes excusas para llegar tarde. Pero con el tiempo, se dio cuenta de que vivía en una ilusión. Marcos salía con frecuencia, inventaba reuniones de trabajo y eventos importantes. Pero la verdad era que se encontraba con otras mujeres, buscando emociones pasajeras que lo hicieran sentir poderoso. Mientras tanto, Elena se refugiaba en el hogar que construyeron juntos, esperando en vano que él regresara a ella. Cada noche sola, cada mentira disfrazada de justificación, la hacía sentirse menos valorada. Una noche en particular, mientras esperaba a Marcos en la mesa con la cena servida, se dio cuenta de que algo dentro de ella había cambiado. No era tristeza ni enojo, era algo más profundo, un vacío. La mujer que había dado todo por amor ahora entendía que no podía seguir viviendo para alguien que no la valoraba. A la mañana siguiente, en lugar de hacerle preguntas o intentar buscar una explicación, Elena tomó una decisión silenciosa. Se miraría al espejo y comenzaría a ver la mujer que realmente era, no la sombra de alguien que esperaba ser amada. Decidió cambiar. No por él, sino por ella misma. Las primeras semanas fueron difíciles. Marcos no notó los cambios de inmediato, sumido en su propia vida de placeres efímeros. Pero Elena empezó a recuperar la confianza en sí misma. Cambió su estilo de vestir, comenzó a ir al gimnasio y se inscribió en un curso de baile. No tardó en hacer nuevas amistades, personas que le recordaron lo que era sentirse viva. Una noche, Marcos llegó a casa y por primera vez en mucho tiempo no encontró a Elena esperándolo. No había cena en la mesa, ni mensajes preguntando dónde estaba. Un ligero malestar se instaló en su pecho. La situación se repitió varias veces durante las siguientes semanas. Elena salía, llegaba tarde y parecía indiferente a su presencia. Marcos comenzó a notar la ausencia de su esposa de una forma que nunca había imaginado. Un viernes por la noche, Marcos decidió salir con sus amigos para distraerse. Se fueron a un bar exclusivo, uno de sus lugares favoritos para conocer mujeres. Entre risas y tragos, sus ojos se posaron en una mujer al otro lado del local. Era elegante, con un aire de seguridad que la hacía destacar. Su cabello caía en ondas sobre sus hombros y sus labios dibujaban una sonrisa intrigante. Había algo en ella que lo atraía de inmediato. Decidió acercarse con su característica confianza. «Buenas noches, hermosa», dijo con su tono seductor. Ella levantó la vista y lo miró con una expresión serena, como si estuviera evaluando su presencia. «Buenas noches», respondió, sin dar señales de interés inmediato. Marcos, acostumbrado a que las mujeres reaccionaran con fascinación ante su atención, se sintió intrigado. Decidió emplear su mejor arsenal de encantos. Se sentó junto a ella, conversaron, rieron. Pero a pesar de su aparente receptividad, ella nunca se mostró realmente interesada. Cada vez que él intentaba inclinarse más cerca, ella mantenía la distancia con elegancia. Era un juego nuevo para él, un reto que lo emocionaba. Al final de la noche, cuando pensaba que finalmente había logrado cautivarla, ella tomó su bolso y se levantó. Se inclinó ligeramente hacia él y, con una sonrisa enigmática, le susurró al oído. «Buenas noches, Marcos. Ahora sabes cómo se siente ser ignorado». El mundo pareció detenerse por un instante. Su mente tardó unos segundos en procesar lo que acababa de escuchar. Cuando finalmente comprendió, un escalofrío recorrió su espalda. La mujer que había intentado seducir durante toda la noche no era otra que su esposa, Elena. Ella se alejó con paso firme y seguro, dejando a Marcos atónito, con el corazón latiendo acelerado y una sensación desconocida en su interior. Por primera vez en su vida, sintió el verdadero peso de sus acciones. Y también, por primera vez, se dio cuenta de que estaba perdiendo algo que siempre había dado por sentado. Mientras la veía desaparecer por la puerta del bar, una idea se clavó en su mente: debía recuperar a Elena, pero esta vez, no sería tan fácil. Después de aquel encuentro en el bar, Elena sintió una liberación que jamás había experimentado. Había tomado el control de su propia vida y, lo más importante, había logrado que Marcos sintiera,
por primera vez, el peso de la indiferencia. Pero su viaje apenas comenzaba. Ahora que se había reencontrado consigo misma, no tenía intención de retroceder. Los días siguientes, Elena continuó con su rutina renovada. Se inscribió en clases de yoga, empezó a leer libros de empoderamiento femenino y dedicó tiempo a desarrollar su creatividad. Descubrió que la danza no solo era un pasatiempo, sino una pasión que le permitía expresarse de formas que jamás imaginó. Mientras tanto, Marcos estaba desconcertado. No entendía en qué momento su esposa había cambiado tanto, y, lo que era peor, no comprendía por qué le importaba tanto. Intentó actuar con normalidad, pero la ausencia emocional de Elena lo inquietaba. Había creído que siempre tendría el control sobre su relación, pero ahora se encontraba en una posición desconocida para él, la de ser ignorado. Una tarde, Elena recibió un mensaje de Daniel, su instructor de baile, invitándola a una presentación especial en la que sus alumnos participarían. Dudó por un momento, pero al final decidió aceptar. Sabía que Marcos no aprobaría que asistiera sola, pero ya no le importaba su opinión. La noche de la presentación, Elena se vistió con un elegante vestido negro y se maquilló con sutileza, resaltando su nueva seguridad. Al llegar al teatro, Daniel la recibió con una sonrisa cálida y la guió hasta su asiento. Durante toda la presentación, Elena sintió una emoción indescriptible al ver la pasión con la que los bailarines se movían al ritmo de la música. Lo que no sabía era que Marcos, impulsado por la curiosidad y los celos, la había seguido hasta el teatro. Desde la distancia, la observó reír y conversar con Daniel. El simple hecho de verla disfrutar cine lo llenó de un sentimiento que no reconocía, miedo. Por primera vez, comprendió que podía perderla de verdad. Esa noche, al regresar a casa, Elena encontró a Marcos esperándola en la sala. Su mirada estaba cargada de emociones encontradas. ¿Dónde estabas?, preguntó con voz contenida. Elena lo miró sin inmutarse. En una presentación de danza. ¿Con quién? Conmigo misma, Marcos. Y con personas que realmente disfrutan la vida. Marcos apretó los puños. Sabía que no tenía derecho a reclamarle nada, pero su ego estaba herido. ¿Y ese tal Daniel? ¿También disfruta la vida contigo? Elena sonrió con calma. Daniel es alguien que me respeta y me apoya. Algo que tú no has hecho en años. El silencio se hizo denso entre ellos. Marcos sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Nunca imaginó que Elena pudiera hablarle con tanta firmeza. Y, aunque quería gritarle que él también la amaba, que no podía perderla, su orgullo le impidió decirlo. Elena dio media vuelta y subió las escaleras sin mirar atrás. Marcos se quedó allí, solo, con el amargo sabor de la derrota. Esa noche, comprendió que si no cambiaba de verdad, si no demostraba con acciones que aún podía ser el hombre que Elena merecía, la perdería para siempre. Desde aquella noche en el bar, Marcos no había vuelto a ser el mismo. Algo en él se había quebrado, y no lograba recuperar la sensación de control que siempre había tenido sobre su matrimonio. Elena ya no era la mujer que solía esperarle en casa con la cena servida y una sonrisa resignada en los labios. Ahora salía, sonreía con más frecuencia y, lo peor de todo, no le prestaba atención a sus intentos de acercarse. Cada vez que la veía salir arreglada, con ese aire de seguridad y confianza que nunca antes había tenido, sentía un ardor en el pecho que no podía explicar. ¿Desde cuándo su esposa se había convertido en una mujer tan segura, tan deseable, tan inaccesible para él? Sabía que tenía que hacer algo. No podía permitir que Elena se le escapara de las manos. Elena, por su parte, se sentía más libre que nunca. Sus clases de baile se habían convertido en un espacio sagrado para ella. Allí, se olvidaba de todo lo que alguna vez la había hecho sentir pequeña. Daniel, su instructor, era un hombre amable y carismático, y aunque nunca había insinuado nada inapropiado, su trato la hacía sentirse valorada. Después de cada clase, solía salir a cenar con sus compañeros de baile, algo que antes ni se hubiera imaginado hacer. Durante años, su mundo había girado en torno a Marcos y a la casa que compartían, pero ahora, cada vez que se miraba al espejo, veía a una mujer nueva. Marcos comenzó a notar su ausencia. Al principio, pensó que era una simple fase, un intento infantil de llamar su atención. Pero cuando los días se convirtieron en semanas y Elena seguía comportándose con la misma indiferencia, su seguridad comenzó a tambalearse. Una noche, al verla salir con un vestido rojo que abrazaba su figura de una manera que nunca había notado antes, no pudo contenerse. ¿A dónde vas?, preguntó con voz más dura de lo que pretendía. Elena lo miró con calma, sin el menor rastro de culpa. Voy a cenar con unos amigos. ¿Qué amigos? Mis compañeros de baile. El estómago de Marcos se revolvió. ¿Ese tal Daniel también estará ahí? Elena alzó una ceja. No te hagas esto más difícil, Marcos.
Si quieres hablar de nuestra relación, podemos hacerlo, pero no voy a dar explicaciones sobre lo que hago con mi vida. Y sin más, salió de la casa, dejándolo con las palabras atrapadas en la garganta. Esa noche, Marcos no pudo dormir. Imaginaba a Elena riendo con otro hombre, disfrutando de una vida en la que él ya no era necesario. ¿Cómo había llegado hasta ahí? Por primera vez en su vida, sintió miedo. Miedo real. No el miedo a ser descubierto en una infidelidad, ni el miedo a que las cosas salieran de su control. Esta vez, el miedo era perder a Elena, perderla de verdad. No podía quedarse de brazos cruzados. Al día siguiente, decidió sorprenderla. Fue a su clase de baile sin avisarle y se quedó en la puerta, observando. Lo que vio lo dejó sin aliento. Elena se movía con una soltura impresionante, su cuerpo fluía con la música, y su sonrisa era genuina. Daniel la guiaba con destreza, sin invadir su espacio, sin sobrepasarse, pero con una química evidente entre ellos. Marcos sintió un nudo en el estómago. Cuando la clase terminó, Elena lo vio y su expresión pasó de sorpresa a impaciencia. ¿Qué haces aquí?, preguntó, cruzándose de brazos. Quería verte, dijo Marcos con sinceridad. Daniel se despidió cortésmente y dejó a la pareja a solas. ¿Desde cuándo te interesa lo que hago?, preguntó Elena con un tono neutro. Desde que me di cuenta de que podría perderte, admitió él, bajando la mirada. Por primera vez en mucho tiempo, Marcos estaba siendo completamente honesto. Esa noche, Elena y Marcos hablaron durante horas. No fue una conversación fácil. Elena le recordó todos los años de indiferencia, las veces que lo esperó en casa mientras él estaba con otras mujeres, las noches en las que lloró sola. Marcos escuchó en silencio. Nunca antes se había permitido ver el daño que había causado. No sé si puedo volver a confiar en ti, dijo Elena finalmente. No sé si quiero hacerlo. Dime qué tengo que hacer, pidió Marcos. No quiero perderte. Elena lo miró con tristeza. El problema es que nunca quisiste perderme hasta ahora, cuando sentiste que ya no estaba aquí. Sus palabras lo golpearon como un puñal. Esa noche, por primera vez, Marcos entendió que recuperar a Elena no sería fácil. Y que, tal vez, ya era demasiado tarde. Marcos nunca había sentido el peso de sus acciones como ahora. Durante años, se había acostumbrado a ser el centro de atención, a manejar su matrimonio como un contrato en el que él tenía todas las ventajas. Pero la transformación de Elena le había cambiado el juego, y ahora él era el que se encontraba en desventaja. Se había convertido en un hombre ansioso, alguien que vigilaba cada movimiento de su esposa, esperando una señal de que todavía podía controlarla. Pero Elena no le daba ninguna. Cada vez que la veía sonreír con otros, cada vez que se arreglaba para salir sin siquiera informarle a dónde iba, sentía una punzada de celos que lo consumía. Esa noche, Marcos decidió enfrentarla. Cuando Elena llegó de su clase de baile, él ya la esperaba en la sala, con una expresión tensa. Necesitamos hablar, dijo sin rodeos. Elena suspiró, como si ya hubiera anticipado esta conversación. ¿Sobre qué?, preguntó, quitándose el abrigo. Sobre esto, dijo Marcos, señalándola de arriba abajo. Sobre lo que está pasando entre nosotros. Elena lo miró con una mezcla de curiosidad y cansancio. Lo que pasa es que finalmente estoy viviendo mi vida, Marcos, dijo con calma. Y parece que eso te molesta. No es eso, respondió él, aunque en el fondo sabía que sí lo era. Es que siento que te estás alejando de mí. Elena soltó una risa amarga. ¿Ahora te das cuenta?, preguntó. Me alejé de ti hace años, Marcos. La diferencia es que ahora tú lo notas. Sus palabras lo golpearon más fuerte de lo que esperaba. Marcos sintió que la realidad se derrumbaba sobre él. Durante años, había creído que tenía el control de todo, pero ahora entendía que había perdido algo invaluable, la confianza de su esposa. ¿Quieres que haga algo para arreglarlo?, preguntó, en un intento desesperado. Elena lo miró fijamente. No lo sé, Marcos, dijo con sinceridad. Ya no sé si hay algo que arreglar. Marcos se quedó en silencio, viendo cómo Elena subía las escaleras sin mirar atrás. Por primera vez en su vida, sintió el verdadero miedo de perderla para siempre. Y no estaba seguro de si podía hacer algo para evitarlo. Marcos ya no podía ignorar lo que sentía. Había pasado de la indiferencia al deseo, y del deseo a la desesperación. Durante años, su matrimonio había sido un escenario donde le imponía las reglas, pero ahora el tablero había cambiado. Elena ya no jugaba su papel de esposa devota, y eso lo frustraba y lo enloquecía a partes iguales. El tiempo que pasaban juntos en casa era un desfile de silencios incómodos. Marcos intentaba acercarse, con gestos que antes le habrían bastado para retener a Elena,
cumplidos, regalos, detalles. Pero nada funcionaba. Elena no lo rechazaba, pero tampoco respondía con el entusiasmo de antes. Simplemente, lo miraba con una mezcla de paciencia y frialdad. Una noche, Marcos la esperó despierto. Cuando Elena llegó, lo encontró sentado en el sofá, con una copa de whisky en la mano. ¿Podemos hablar?, preguntó Marcos con voz seria. Elena suspiró y dejó su bolso sobre la mesa. Siempre podemos hablar, Marcos. Pero eso no significa que vaya a cambiar de opinión, respondió con calma. No quiero que cambies de opinión, dijo él, aunque sabía que era mentira. Solo quiero entenderte. Elena lo miró, dudando por un instante. Luego, se sentó frente a él. Está bien. Pregunta, dijo ella. ¿Todavía me amas?, preguntó Marcos sin rodeos. Elena bajó la mirada, y en ese momento, él sintió el golpe más fuerte de todos. La mujer que había sido suya, la que siempre había estado a su lado, ahora dudaba. No sé, respondió finalmente. Creo que amé mucho a alguien que no me veía. Y ahora no sé si ese amor puede sobrevivir. El corazón de Marcos se encogió. No era un rechazo tajante, pero tampoco una esperanza. No era un sí, pero tampoco un no. Y eso era lo que más lo atormentaba. A partir de ese momento, Marcos entendió que la única manera de recuperar a Elena era demostrando que podía cambiar. Pero, ¿sería suficiente? Los días siguientes, Marcos trató de acercarse a Elena de forma diferente. En lugar de sus típicos gestos superficiales, comenzó a escucharla más, a preguntarle cómo se sentía. Empezó a llegar más temprano a casa y a compartir momentos con ella sin esperar nada a cambio. Pero Elena seguía siendo reservada, sin dar muestras de ceder. Un día, Elena recibió una invitación para un evento de baile. Era una competencia donde su grupo participaría, y aunque dudó en invitar a Marcos, finalmente lo hizo. Si quieres ir, estaré allí, dijo sin esperar nada en particular. Para sorpresa de ambos, Marcos apareció. Se sentó en la primera fila y observó con atención cada movimiento de Elena en el escenario. Por primera vez en su vida, vio a su esposa con otros ojos. No como la mujer que estaba en casa esperándolo, sino como alguien fuerte, independiente y llena de vida. Cuando terminó la presentación, Elena se acercó a él, esperando una reacción. «Bailas increíble», dijo Marcos con sinceridad. «No sabía que tenías esa pasión dentro de ti». «Porque nunca me viste», respondió Elena con una leve sonrisa. Esa noche, mientras regresaban juntos a casa, algo había cambiado entre ellos. Marcos aún tenía un largo camino por recorrer, pero por primera vez, sentía que quizás, solo quizás, había una oportunidad de recuperar el amor de su esposa. La noche de la competencia de baile marcó un antes y un después en la relación de Elena y Marcos. Ella sintió, por primera vez en mucho tiempo, que él realmente la miraba, no como un accesorio de su vida, sino como la mujer fuerte e independiente que había llegado a ser. Sin embargo, eso no significaba que todo el daño que él había causado se hubiera desvanecido. Marcos, por su parte, comenzó a notar que no bastaba con aparecer y decir las palabras correctas. Necesitaba demostrar, con hechos y paciencia, que realmente podía ser diferente. Y eso era lo más difícil para él, un hombre acostumbrado a obtener lo que quería con esfuerzo mínimo. Durante las siguientes semanas, Elena continuó con su rutina, mientras Marcos hacía todo lo posible por mantenerse presente en su vida sin presionarla. A veces, la acompañaba al estudio de baile, otras, le enviaba mensajes preguntando cómo había ido su día, pequeños gestos que antes ni siquiera habría considerado. Pero Elena, aunque lo notaba, no estaba lista para bajar la guardia. Una tarde, Daniel, su instructor de baile, la invitó a tomar un café después de la práctica. «Sabes que Marcos está intentando cambiar, ¿verdad?», preguntó él con cautela. Elena suspiró y removió el café con la cuchara. «Sí, lo sé», admitió. «Pero no sé si puedo confiar en él otra vez». «Eso es algo que solo tú puedes decidir», respondió Daniel. «Pero no lo hagas por miedo a estar sola o por costumbre. Hazlo porque realmente crees que es lo mejor para ti». Esas palabras se quedaron en la mente de Elena por días. Sabía que Daniel tenía razón. Volver con Marcos no podía ser una decisión basada en la nostalgia o en lo que alguna vez fueron. Tenía que ser porque, después de todo lo sucedido, aún había amor y respeto entre ellos. Una noche, Marcos llegó a casa y encontró a Elena sentada en la sala, con una expresión seria. «Necesitamos hablar», dijo ella. Marcos sintió que su corazón latía con fuerza, pero asintió y se sentó frente a ella. «He visto el esfuerzo que has hecho, y lo aprecio», dijo Elena. «Pero hay algo que necesitas entender, el amor no es solo decir lo correcto en el momento correcto. Es constancia,
Es respeto, es elegir a la otra persona cada día sin darla por sentada. Marcos escuchó en silencio, sintiendo el peso de cada una de sus palabras. Yo quiero confiar en ti, continuó ella. Pero no sé si aún puedo. Marcos tomó aire y, por primera vez, en lugar de prometerle algo o tratar de convencerla con palabras, dijo lo único que realmente importaba. No te apresures. Yo estaré aquí, demostrando cada día que quiero ser el hombre que mereces. Por primera vez en mucho tiempo, Elena sintió que Marcos hablaba con sinceridad. Y aunque no le daría una respuesta inmediata, en su corazón supo que la decisión final estaba cada vez más cerca. Los días posteriores a su conversación fueron una prueba de fuego para Marcos. Cada minuto que pasaba sin obtener una respuesta clara de Elena era un tormento, pero por primera vez en su vida, decidió esperar sin presionar. Sabía que cualquier intento desesperado por apresurarla solo serviría para alejarla más. Elena, por su parte, estaba sumida en un mar de emociones. A pesar de los años de dolor y decepción, no podía negar que una parte de ella aún sentía algo por Marcos. Pero el miedo a volver a caer en la misma rutina la mantenía alerta. Pasó noches enteras reflexionando, preguntándose si realmente él había cambiado o si era solo una reacción momentánea a su posible pérdida. En medio de esa incertidumbre, Daniel la invitó a un evento especial del estudio de baile. Era una presentación importante, y él quería que Elena fuera su pareja para un número especial. Aunque dudó por un momento, terminó aceptando. Bailar la hacía sentir libre, y más allá de cualquier confusión sentimental, sabía que no podía dejar de hacer algo que le daba tanta felicidad. Marcos, al enterarse del evento, sintió un cúmulo de emociones difíciles de manejar. Sabía que no podía prohibirle nada a Elena, pero la idea de verla bailando con otro hombre le carcomía por dentro. Sin embargo, en lugar de hacer una escena, tomó la decisión de asistir y apoyar a su esposa sin decir una palabra. La noche del evento, el teatro estaba repleto de espectadores. Marcos se sentó en una de las filas delanteras, con las manos entrelazadas y la mirada fija en el escenario. Cuando las luces se apagaron y la música comenzó a sonar, su corazón latió con fuerza. Entonces, Elena apareció, radiante y segura de sí misma, moviéndose con una elegancia y pasión que lo dejaron sin aliento. Cada movimiento con Daniel parecía fluido, perfecto, como si fueran una sola entidad en el escenario. No había nada inapropiado entre ellos, pero la conexión era innegable. Marcos sintió una punzada de celos, pero también una gran admiración. Nunca antes había visto a Elena de esa manera. No como su esposa, sino como una mujer fuerte, talentosa y completamente dueña de su propio destino. Cuando la presentación terminó, el teatro estalló en aplausos. Marcos se puso de pie junto con los demás, aplaudiendo con fuerza. Elena lo vio desde el escenario y por un instante sus miradas se cruzaron. En esos segundos, no hubo palabras, solo una comunicación silenciosa que ninguno de los dos pudo ignorar. Después del evento, Elena salió a encontrarse con sus amigos y compañeros de baile. Marcos la esperó en la entrada, apoyado contra una columna, sin saber qué decir cuando ella se acercara. Cuando finalmente lo hizo, hubo un silencio incómodo antes de que él hablara. «Estuviste increíble», dijo con sinceridad. Elena sonrió levemente. «Gracias», respondió. «Me alegra que hayas venido». Hubo otro silencio, pero esta vez no fue incómodo, sino reflexivo. Marcos sintió que era el momento de abrir su corazón completamente. «Elena, sé que no puedo borrar el pasado. Sé que he cometido errores imperdonables y que no tengo derecho a pedirte nada», dijo con voz temblorosa. «Pero verte esta noche me hizo darme cuenta de algo. Nunca te conocí de verdad. Creía que lo hacía, pero en realidad solo veía lo que quería ver. Tú eres mucho más de lo que yo jamás supe apreciar». Elena sintió un nudo en la garganta. Parte de ella quería creerle, pero otra parte aún tenía miedo. «Marcos, no tienes que decir nada ahora», interrumpió él. «Solo quiero que sepas que, pase lo que pase, estaré aquí para apoyarte, sin condiciones. No porque quiera recuperarte, sino porque me he dado cuenta de que amarte no significa poseerte. Significa respetarte y valorarte, incluso si decides que ya no quieres estar conmigo». Esas palabras hicieron que Elena sintiera algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Quizás, después de todo, Marcos realmente había cambiado. Pero aún había una decisión que tomar. Elena pasó días reflexionando sobre lo que había sucedido en la noche del evento de baile. Cada palabra de Marcos resonaba en su mente. ¿Era posible que realmente hubiera cambiado? ¿O era solo otro intento de manipularla para volver a su vida anterior? El tiempo parecía jugar con ella, pero al final, sabía que la decisión debía ser suya. No podía vivir en un constante vaivén de dudas. Necesitaba claridad.
Fue entonces cuando decidió pedirle a Marcos que hablaran, esta vez en un lugar neutral, donde ninguno de los dos pudiera sentirse en desventaja. Eligió un café tranquilo, lejos de los recuerdos de su relación. Cuando Marcos llegó, se notaba ansioso, pero respetuoso. No intentó tocarla ni apresurar la conversación. Simplemente se sentó y esperó a que ella hablara. Marcos, he pensado mucho en todo esto, comenzó Elena. No puedo negar que has cambiado, que estás intentando demostrarme que eres diferente. Pero la herida sigue ahí. Marcos asintió, mirándola con sinceridad. Lo sé. Y no espero que olvides de la noche a la mañana. Solo quiero demostrarte que puedo ser mejor, no solo por ti, sino por mí mismo. Elena tomó un sorbo de café antes de responder. No quiero volver a lo que teníamos antes. No quiero una relación donde me sienta invisible, donde mis necesidades sean ignoradas. Si decidimos intentarlo, tiene que ser desde cero. Desde el respeto y la igualdad. Marcos la miró con una mezcla de alivio y temor. ¿Estás dispuesta a intentarlo?, preguntó con voz contenida. Elena respiró hondo antes de responder. Estoy dispuesta a ver hasta dónde llegamos. Pero esta vez, si me fallas, no habrá segundas oportunidades. Marcos lo entendió. No era una victoria fácil ni inmediata, pero era una oportunidad. Y esta vez, estaba decidido a no desperdiciarla. Los siguientes meses fueron distintos. La relación no se reconstruyó de un día para otro, pero ambos trabajaron en ello. Marcos aprendió a escuchar más y a hablar menos, a demostrar con acciones lo que antes intentaba tapar con palabras vacías. Elena, por su parte, se permitió sentir nuevamente sin olvidar su independencia. El amor, cuando es sincero y se cultiva con esfuerzo, tiene la capacidad de renovarse. Y aunque el camino de Marcos y Elena aún estaba lleno de incertidumbres, esta vez, caminaban juntos, con los ojos abiertos y el corazón dispuesto a aprender del pasado, sin repetirlo.